Nosotros fuimos muy inculcados por la cultura evangélica. Teníamos que llenar estadios y que los símbolos de poder eran símbolos de aprobación de Dios. Y nosotros nos quedábamos más con las cosas de Dios que con el Dios de las cosas. Bueno, estamos con Seba Liendo, de integrante de Fila 9. Algo que te pregunto, más que nada, bueno, un gusto primero. Y también, más que nada, te pregunto algo que nos suele suceder a los jóvenes, me pongo en la parte de los jóvenes, que no encontramos a veces el propósito o un fin de lo que hacemos y a veces, no sé, tenemos dudas de si lo que estamos haciendo tiene que ver con las expectativas que Dios tiene para nuestra vida. Encontramos que vos tenés un propósito que hoy en día estás cumpliendo, llevando el mensaje de Dios de diferentes formas. Una de esas, una herramienta fundamental que es la música. Hoy están acá en este lugar, van a cantar con la banda, inspirar a muchos jóvenes. ¿Cómo es que descubriste que la música entraba en tu vida como un propósito que Dios tenía para vos? Bueno, primero gracias por invitarme a estar acá en este espacio, agradecido totalmente. Mirá, a mí me pasó en un punto capaz empezar a entender el propósito de Dios. Hay una escritora, Madame Guyon, que decía que entendí que mi gran propósito era pertenecerle a Él. Y a mí el entender eso me cambió la manera de ver, mi manera de manejarme. El nuevo pacto es el gran propósito de Dios cumplido en nosotros, que es que Jesús, siendo el Hijo de Dios, se convirtió en hombre. Él tomó su cruz, murió por nosotros, resucitó, ascendió a los cielos y ahora habita en nosotros. Y el habitar en nosotros ahora nos permite que áreas como la música o como el periodismo, el arte, la medicina, la arquitectura, lo que sea, todo nos permite ayudar a ese gran propósito de que Cristo sea formado en nosotros. A veces nosotros fuimos muy inculcados por la cultura evangélica de que teníamos que llenar estadios y que los símbolos de poder eran símbolos de aprobación de Dios. Y nosotros nos quedábamos más con las cosas de Dios que con el Dios de las cosas. Y cuando uno empieza a entender al Dios de las cosas y empieza a entender al Dios al cual le oramos, porque a veces decimos, nos enfocamos en el poder de la oración, pero no en el Dios al cual le oramos. Y nos empezamos, entonces Cristo vino a traer con un gran propósito la formación de Él en nuestra vida. Pablo lo definió de una manera muy, muy clara, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. En una cuestión del gran propósito de Dios, es que cada vez seamos menos nosotros para cada vez ser una expresión más clara de Él. Entonces cuando uno empieza a entender eso, empieza a entender las palabras de Jesús como diciendo, mi yugo es ligero. Déjame tu carga, déjame lo que te pesa, lo que te cuesta, lo que te está costando en la cabeza, lo que no puedes entender. Porque yo te quiero explicar, el propósito de Dios se cumplió. Cristo fue impartido y ahora vos tenés que colaborar con ese gran propósito, que Cristo sea formado en tu vida. Y uno después empieza a entender estas áreas y estas asignaciones que tenemos dentro del cuerpo como una herramienta que Dios usa para matar todo lo que no es Cristo. El pueblo de Israel no entró a la tierra prometida durante 40 años porque ellos tenían que enterrar todo lo que no les permitía entrar a la tierra prometida. Y eso es una sombra de lo que hoy nosotros vivimos. Todo hablaba de Jesús. Eso es una sombra. Entonces, cuando de repente ahora nosotros vemos nuestra manera de poder entender en esta expresión del Cristo resucitado, solamente la podemos empezar a disfrutar cuando dejamos todo lo que no es Cristo. Y empezamos a ir a ese lugar que es Él, constantemente en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestro corazón, entendiendo que, hay una canción de Fila que dice, debo convertirme en lo que soy. Y creo que ese es un gran llamado del Evangelio constante, poder entender quiénes somos en Él y convertirnos en lo que somos en Él. Qué bueno esto que decís, que en un mundo tan resultadista, con el éxito pendiente, con que todo depende de lo que consigamos con números, o a veces pensamos que va a estar en cuanto a los estadios, a los números de lo que consigamos, es si vamos a estar haciendo o no la voluntad de Dios. Y más que nada tiene que ver con que si nosotros servimos a Dios, lo hacemos de corazón, y si Dios está en nosotros, lo que hagamos y lo hagamos para Él, puede ser ese propósito, encontrando en eso un montón de cosas como lo que nos guste hacer, y Dios nos está marcando algo para ese lado, está. Yo te lo pregunto más que nada porque a veces está esa duda. Entonces qué bueno que podemos hacer verdaderamente de todo, y Dios nos ha llamado a esa sociedad donde vamos a influenciar, y mientras tengamos a Jesús y lo hagamos de corazón, verdaderamente podemos hacer de todo, porque por ahí está esa duda, ¿viste? No, algún cristiano, esto no es servicio a Dios.
Y qué bueno esto decís de todas las áreas. La verdad que hay algo más que quisiera decir al joven que está escuchando en esto y decir, alentarlo a continuar con lo que está haciendo. Obvio. Jesús, Colosenses lo define como el todo en todos. El mundo se empapó de Jesús y de Cristo en cuanto Él fue resucitado. Cuando Jesús es crucificado dice, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Lo encontró al Hijo amado y esa es nuestra misión. Encontrar a Jesús en todos lados. Poder encontrar a Jesús en la relación que tenemos con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con el trabajo, con la vida cotidiana, con el amor al dinero, con el amor al éxito, con nuestro orgullo. Poder encontrar cuál es el diseño eterno de todas las cosas para poder expresarlo, porque tenemos esa capacidad. Obviamente que lo sensorial que tenemos nosotros siempre nos va a querer llevar a un éxito humano en base a la cultura humana. Y es normal, pero lo importante es poder identificarlo. La cultura de este tiempo te va a llevar a romper la identidad. Si vos ves las ideologías, si ves el espíritu de esta época, es romper la identidad para poder tener una confusión y que el destino sea totalmente incierto. Y siempre se prioriza la velocidad más que el destino. Hoy en día la era del TikTok, las redes sociales, siempre se prioriza lo veloz, lo que está allá. Pero en el Evangelio lo importante siempre fue el camino, la verdad y la vida. El alfa y el omega, el principio y el fin. Es más importante quién es Cristo más que la velocidad en la cual nosotros lo vayamos entendiendo. Eso es lo que creo para este tiempo. Muy bueno, muchas gracias, Eva. Un gusto conocerte y gracias por participar. Y esto creo que le va a hacer muy bien a todo aquel que lo pueda escuchar. Gracias. Le mando un abrazo a todos. Gracias por dejarme formar parte de este espacio. Un gusto conocerte también.